Iniciamos hoy un nuevo programa, Convicciones. Convicciones no son solo nuestras creencias, sino aquello en lo que creemos y nos invita a actuar. En este programa estaremos revisando problemas nacionales, problemas relacionados con la cultura, con el mundo de la política, con el mundo de las artes, sus participantes habrán de expresar sus convicciones sobre esos temas. Para iniciar este programa he invitado esta ocasión a Rosa María Bianchi, actriz que ustedes conocen, y al maestro Luis de Tavira, director de escena, al que ustedes también conocen. El programa que vamos a tratar hoy es el problema del teatro. ¿Qué es el teatro? ¿Cuál es el teatro que se hace en México? Vamos a un corte. En México, la cartelera teatral es prolífera en opciones. Sin embargo, la mayoría de los espectáculos son de poca o nula calidad. El siglo XIX fue la época de mayor actividad teatral. Mucho después, en los años 40, hubo un gran impulso y renovación del teatro. Posteriormente, la década de los 60 vio el nacimiento de un público con ideología, más exigente, más crítico. La crisis total de los 80 y los 90 derrumbó las ideologías y cortó de tajo con ese efímero boom intelectual. A partir de entonces, sobrevino una fuerte crisis para todas las actividades artísticas y culturales. Actualmente existe una gran cantidad de buenos escritores de teatro y un mayor esfuerzo académico por formar profesionales del arte teatral, pero todavía hay que fomentar el interés del público por ese tipo de obras. El teatro debe ser una prioridad en las políticas públicas culturales. Hay que invertir en la formación y el desarrollo de los jóvenes creadores, pero también hay que formar un público nuevo con mayor conocimiento y más gusto en el terreno de las artes. Rosa María, muchas gracias por estar esta vez con nosotros. ¿Qué es el teatro? ¿Qué es para ti el teatro? ¿Qué aporta el teatro? Bueno, primero sería ¿qué es para mí? Para mí es vida revivida, es la representación de la vida, del acontecer humano, de los problemas que tenemos todos, diferentes, dependiendo la vida que nos ha tocado vivir. Y a través del teatro podemos reconocernos y podemos aprender y podemos revivir nuestras propias experiencias. Creo que es un acontecer importante en la vida de los seres humanos, que todos deberíamos estar presentes ahí, de alguna manera, en esta manera de ver lo que vemos en el otro para poder ver lo que tenemos nosotros mismos. Es vida, eso es para mí. Luis, para ti. Pues parto de lo que dice Rosa María, es vida porque todo lo que hace tiene que ver con la vida. Yo añadiría, es aquello que nos ha convertido en espectadores de nosotros mismos. Claro, pensaríamos que muchas otras cosas nos vuelven espectadores, pero ninguno como el teatro es aquel que en el momento vivo, presente, efímero, actual, imposible de ser transferido o intermediado, pone enfrente del espectador vivo allí, en el momento en que lo está viviendo y presenciando, a la vida del personaje. Es pues un espejo. Hay otros espejos. El teatro se reserva la revelación de una verdad que le es exclusiva y que solo en la experiencia del que está en el teatro se muestra. Es también el arte que religa. Suele decirse que el teatro tiene un origen religioso. Yo pienso que es al revés, que todo aquello que nos ha religado como religión tiene un origen en el teatro. El teatro es la reunión de la comunidad que comparece en el aquí y ahora delante del acontecimiento humano. Y cuando estás actuando, Rosa María, ¿tú qué piensas que le estás transmitiendo a los demás o qué debería de vivir el espectador, el que está viendo y participando en esa experiencia? Yo pienso que lo primero que acontece es la comunión, ¿no? El saber que el otro está ahí y tú también, y juntos estamos haciendo un acto, como dice Luis, irrepetible.
Uno mira y el otro hace, pero eso no importa. Lo importante es que lo estamos haciendo juntos, el público y nosotros, porque no puede existir el teatro si no hay un espectador y no puede existir el espectador si no hay teatro. Entonces creo que este acto, esta comunión que se da entre el espectador y el actor es como el acto importante. Ese es, digamos, el primero, ¿no? El saber que estamos ahí juntos en un momento irrepetible. Es decir, eso que va a pasar hoy, para él va a ser único y para nosotros también. Y lo que nosotros podamos comunicar al otro ya va a ser dependiendo de la experiencia de cada espectador. De cada uno. Sí, de lo que traiga cada espectador, nosotros podremos llegar de diferentes maneras al espectador. Eso independientemente de la temática de la obra, de lo que cuente la historia, eso. Pero esta experiencia comunicadora y de comunión, solo cada espectador va a recibir a su manera lo que nosotros estamos ahí haciendo. Tú como director de escena, Luis, ¿qué pretendes en ese público, en esa comunión que nos plantea Rosa María? Lo que poéticamente pretende el teatro, que si bien es representación de la vida, como decía Rosa María, tiene un objeto claro, un propósito claro, más allá incluso de esa revelación de verdad de la que hablaba hace un momento, y que es la que entraña el significado profundo de la palabra drama. Es decir, es representación de la realidad del mundo y de la vida en tanto acto, en tanto acción, lo que muestra que todo cambia. Por lo tanto, el teatro se trata del cambio, en principio del cambio de conciencia, un cambio de conciencia que es irrumpir al descubrimiento de algo que tal vez sabíamos, pero no así, y que es posible que se revele cuando sucede en otros, porque el teatro siempre se trata de lo que le sucede al espectador. Por lo tanto, el gran efecto del teatro es el reconocimiento de la consistencia del cambio, que hay que cambiar. Y el cambio en el espectador. El cambio en el espectador, el cambio en el mundo, el cambio en la conciencia. Yo digo que si un actor entró a escena y sale exactamente igual después de salir de escena, pues no ha trabajado. Igual diría el espectador, si al salir del teatro es el mismo que entró al teatro, pues no fue al teatro. Es decir, esta peripecia, este cambio, esta irrepetible experiencia, insisto, es una experiencia viva. Pasar por ella nos cambia. Estamos hablando sobre el teatro y la experiencia que provoca en nosotros el participar en una relación de comunión entre el actor y nosotros como espectador. Vamos a un corte y vamos después a continuar con esta discusión. Normalmente iba casi una vez por semana. Si voy una vez al año, ya fue mucho. Cada año casi. Un poco, pero me gusta mucho. No mucho, pero sí me gusta. Como 2, 3 veces, no voy tanto. No mucho, he ido muy pocas veces. No con mucha frecuencia, pero sí voy. Mínimo unas 5 veces al año. Las encuestas que hace Conaculta, la más reciente sobre hábitos culturales, dicen que en México solo el 60%, solo el 40% ha ido alguna vez al teatro y el 60% de la población nunca se ha enfrentado a esta formidable experiencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué explica esta realidad, Rosa María? Yo no sabría responder eso. Hay como un misterio. Es decir, México como país, desde siglos, es un país de congregación de fiesta, de congregación de asistir a festejar juntos algo, a tener sus representaciones. Y sin embargo, no ha traspasado la barrera de este teatro
cerrado, europeo, digamos, que nos trajeron, que nos legaron y que es el que nosotros hacemos. Estoy hablando como del pueblo en general. Ahora, al mismo tiempo, sabemos que en todo el mundo hay un porcentaje de espectadores que en cada ciudad es diferente. Acá dices que es el 39%, ¿no?, de esta encuesta, que es el que, digamos, circula a través de todas las actividades culturales, ¿no? La música, los museos, el teatro, la danza, ¿no? Y lo que sucede es que en México este público que circula es muy reducido, a diferencia de otros países donde este mismo público, digamos, es más amplio y entonces, claro, hay más actividad de todo tipo, ¿no? Entonces la oferta cultural es más grande porque hay un público que la está reclamando todo el tiempo, ¿no? Desgraciadamente para nosotros no tenemos el público, la cantidad, digamos, no la calidad, sino la cantidad de público que nos gustaría, porque lo que hacemos nos gustaría que lo viera mucha más gente. Que pudiéramos llegar, en este sentido que dice Luis, se transformara en una pestañita de alguien, ¿verdad? Algo, pero que sea más amplio. Sí, es paradójico. ¿Cuál es el origen de este problema? Es paradójico. Bueno, es un fenómeno sumamente complejo y agravado en la progresión de una conflictiva que tiene que ver con muchas cosas, en tanto fenómeno de la cultura en este país. Pero quisiera remitirme, como lo plantea Rosa, a la irrupción de la fundación de la nación y el papel que el teatro ocupó ahí. Porque tenemos una tradición teatral más antigua que muchísimos países en el mundo y en Europa mismo. La irrupción del teatro en México pertenece al siglo XVI, que es el momento en que se está consolidando lo que ya en López se llamará el teatro nacional español, de una hispanidad a la que nos incorporamos. No es que no hubiera antes expresiones de representación de alguna manera que crean la relación espectador y acontecimiento, pero no es propiamente lo que llamamos teatro. Teatro es una palabra griega y pertenece a la fundación de esta celebración de representación viva que surge en la antigua Grecia y se difunde en el helenismo y después en la romanización y después en todo esto que es la cultura occidental. Ahí el teatro tuvo para nuestra nación un papel fundamental, es decir, es sorprendente cómo el aculturamiento, la reunión, la cristianización, la evangelización se hace a través del teatro, ¿no? Son unos cuantos misioneros preocupados en la construcción más que en la destrucción, como tantos otros conquistadores se ocuparon de destruir muchas cosas. Lo que construyó... Este primer grupo de misioneros del 16, humanistas, ceramistas, gente culta en particular. No necesariamente, sí hombres del Renacimiento, desde luego, y en tanto Renacimiento conscientes del renacimiento del teatro, porque esto también habría que hablar, de esto también hay que hablar en el contexto mundial, dado que la Edad Media es también una época de expulsión del teatro de la comunidad humana, esta división entre sagrado y profano, en fin. No, el Renacimiento es posible porque hay un renacimiento teatral, ¿no? En el final del siglo XV, este proyecto de la tragedia italiana y la recuperación de la comedia o la tragedia española refundan las identidades nacionales, pero eso es el Renacimiento, no existe en España, Francia, Alemania, es decir, se están fundando las naciones que hoy conocemos, las naciones modernas. Es el momento también en que se intenta fundar una nueva España, que más que una nueva España es la destrucción de un México antiguo, porque habría que aquilatar el fenómeno cultural mexicano. Nuestra historia es una historia de negaciones al proyecto de fundación cultural. Pero digamos, volviendo al asunto, el teatro está en la fundación misma de la nación. Está allí donde se difundió lengua, religión, aculturamiento, donde se produjo sincretismo. La presencia del teatro, pues, es poderosa y profunda. ¿Por qué estamos en la actualidad en un fenómeno que revela escandalosamente la cifra que tú mencionas? Vamos a seguir tratando este tema, tenemos que ir a un corte, pero vamos a tratar de este tema
en el siguiente bloque. Los invitamos a quedarse con nosotros. De monstruos y prodigios. Confesiones de mujeres de 30. No recuerdo ahorita. Los Miserables de Víctor Hugo. La de Festén de Diego Luna. El Sade que todos llevamos dentro. Órfico Blues. Me gusta el teatro de comedia. Le dicen teatro cultural o teatro de búsqueda. Prácticamente no he frecuentado el teatro. El público o el dramático tal vez. Pues normalmente como los musicales que llegan de Broadway. La verdad es que frecuento las comerciales. Me gusta desde el teatro dramático, el teatro musical es de mis favoritos. Teatro cómico. Nos planteabas en la parte final, en el otro bloque, Luis, cómo el teatro está al origen de la nación mexicana y en ese sentido se abre una paradoja. Por un lado, se plantea como algo sustantivo, fundamental en el origen del país, pero por otro lado, pues no hay públicos para teatros en este momento o hay una crisis de los públicos para asistir a esta acción de comunión entre público y actor. Sí, digamos que el fenómeno actual tiene que ver con una cantidad de factores que intervienen en la realidad mexicana, pero también en la transformación de la sociedad humana en el mundo entero. Sobre todo en la irrupción de la comunicación tecnologizada, de la comunicación intermediada, de los medios, la conversión del mundo en mercado y todas las cosas en objetos de intercambio, en donde el teatro empieza a quedar marginado del modo común del procedimiento de la comunicación y de la vida social, porque no puede nunca reducirse a un fenómeno, ni podrá tener ninguna relación en el orden de lo dominante, que es lo industrial. El teatro es imposible de producirse industrialmente, porque es un hecho vivo. Por lo tanto, decía Rosa María cuando intervino en relación a esto algo importante, que son esta contradicción del mundo moderno entre las categorías cuantitativas y cualitativas. Pareciera que nuestro análisis de la realidad o las valoraciones que tenemos sobre la realidad van siempre en el orden de lo cuantitativo. ¿Cuántos espectadores, cuántas funciones, cuántas cifras finalmente? Y no se valora igual la hondura de la calidad. El teatro recupera su poder en el territorio de la calidad. Es una experiencia de una calidad incomparable. Una calidad que no podrá estar nunca conseguida a través de los procesos industriales. Pertenece pues al mundo del espíritu, que no es reductible a una cifra. Ahí yo digo que el teatro tiene que transformarse a la altura de cómo viene transformándose la sociedad en la prerrogativa de recuperación de la vida espiritual, que es la razón de ser de la cultura, de la construcción de la conciencia contra el conductivismo de las masas. En este lugar entra el papel del teatro y ahí hay mucho que hacer en este país. ¿Qué hacer en este país para que esta experiencia espiritual que nos planteaba Luis y que muchos de nosotros hemos podido vivir intensamente a partir de tus actuaciones y de las puestas en escenas de Luis, se amplíe para más sectores, se conserve como una fuerza potente, importante? Mira, yo creo que habría que pensar que más que buscar como estadística más espectadores, que también lo queremos porque es una forma de llegar a más gente, lo que tenemos que hacer es más calidad. En ese sentido yo estoy de acuerdo, siempre buscar la calidad. Pero también en el más está la ola de jóvenes que están haciendo teatro y que quieren hacer teatro y que quieren un grupo de público que los vea. Es decir, cuanto más gente hagamos teatro, más espectadores vamos a tener, pero también tenemos que pensar en la calidad, es decir, cuanto más calidad tengamos, es como la misión
del teatro. ¿Y qué vamos a hacer? Pues dice Luis, vamos a seguir haciendo teatro. Pues sí, buscar estrategias también. Pero nosotros, como dice Luis, no nos podemos comparar. Es decir, a lo mejor un documental o un videoclip entra a internet, inmediatamente lo ven no sé cuántos millones y millones y millones de personas. No es nuestro caso. Tampoco queremos llegar a millones y millones porque no es la función del teatro. Pero tampoco queremos que el público que tenemos se reduzca. Es decir, porque queremos ofrecerle al público justamente otra cosa que no es ni el cine, que no es la televisión y que no es el internet, ¿no? Luis, ¿por dónde? Sí, yo diría, el teatro tiene que recuperar su centro al saberse el arte fundador del concepto de persona. Persona es una palabra que la humanidad le debe al teatro. Gracias al teatro, los seres humanos nos concebimos personas. Hablar de la crisis del teatro o de la crisis de la sociedad en su relación con la cultura pasa por entender la crisis de la persona en la masificación de esta eclosión demográfica aunada a la superproducción industrial, sobre todo de basura, y a la conversión del mundo en un supermercado donde todo es objeto de intercambio. Ahí volver a la relación personal nos cuestiona sobre el futuro de la comunidad humana como comunidad cálida, ¿no? En nuestro país el problema ha sido el que hemos insistido en hacer el teatro en las grandes concentraciones urbanas y ahí encerrarnos en las torres de marfil de los centros de alta cultura. Yo pienso que la prioridad de nuestro país está justamente en las zonas tradicionalmente marginadas, porque ahí está el potencial espectador del futuro, pero también está la necesidad radical del teatro. Necesidad no del todo consciente, porque yo pienso que el problema central de este país es un problema de cultura que tiene que ver con la construcción de la identidad y la